Hola, hola, buen día a todos, les saludo con gusto. Mi nombre es Bernabé Rivera. Hoy, martes 4 de noviembre de 2025, tenemos una capacitación para toda la fuerza de ventas de Casa Coco Value Cap. Y el día de hoy nos hablará y estará con nosotros compartiendo algo de información y conocimientos con Manuel Cardona, que él es economista de profesión y bueno, tiene vasta experiencia en todo lo que es la parte, digamos, comercial, en iniciativa privada y también tiene mucha experiencia, ya más de 15 años en lo que son, bueno, ay, ¿cómo se llama? Se dice, Sí, servicios públicos, sector público. sector público. Bueno, Juan Manuel, bienvenido, muchísimas gracias, hermano. Pues gracias, agradeciéndoles la oportunidad para poder exponer un poco de algo que a mí me surge al momento de ponerme con ustedes en este proyecto. Son algunas cosas que naturalmente te van surgiendo, que requieres siempre para poder tener el feeling y poder realizar la promoción y venta lo mejor posible. Entonces, para ese fin, elaboré yo una pequeña presentación. No sé si ahí se ve, no sé si lo tengamos, si lo puedan visualizar. Por favor, Eh, avísenme. yo no lo Ahí, veo. a ver, ahí estoy ya. Ah, A ver, ahí. ahí viene, está cargando. Ahí se ve, grande y claro. Perfecto. Muy bien. Como les comentaba, esto fue algo que yo elaboré, pues como una manera de hacerme llegar información respecto del proyecto de Casa Cocop, tratando de conocer el tema inmobiliario en un terreno de inversión, así como de conocer qué está pasando en Mérida y por qué es el momento adecuado para poder estar ahí en Mérida, por qué hay que estar ahí. Entonces, dividí la presentación en dos partes. Lo primero, tratar de entender que las inversiones productivas incluyen estas inversiones en terrenos de inversión y después poder analizar qué está pasando en Mérida, por lo cual es atractivo convencer a la gente de que tienen que estar en Mérida de una manera u otra, pero tienen que estar. Ya es imposible pensar que no pueden estar. ¿Sí? Entonces, empiezo con el tema de las inversiones productivas. ¿A qué me refiero yo con una inversión productiva? Normalmente hemos escuchado a gentes que dicen son inversionistas, tienen un portafolio de inversiones y parece un tema muy sofisticado a veces, pero no, realmente un portafolio de inversión no es más que una colección de activos financieros que un individuo o institución posee con el objetivo de alcanzar metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Es decir, yo puedo plantearme qué es lo que quiero tener en determinado periodo y no es necesario que tenga yo miles de millones de pesos como para poder pensar en que puedo hacer un portafolio diversificado de inversiones. ¿Por qué? Porque ya hoy la disponibilidad de entrada a todos los mercados es muy sencillo, ¿sí? Implica la selección de diferentes instrumentos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, etcétera. Ya hoy es muy sencillo invertir 5,000 pesos si te estás pues, entrando a fondos de inversión como Finamex, puedes acceder a los fondos de inversión de BlackRock, ya todo el mundo tiene una forma de acceder a todo esto. Y eso es una parte de cómo se integra un portafolio de inversiones. ¿Sí? Estas inversiones invariablemente hay que ajustarlas a las necesidades y objetivos que tengamos. Entonces, llega un punto en que hay que decidir en qué, a qué tengo acceso, qué es lo mejor, qué me va a dar mayor rendimiento, en dónde tiene que estar y cómo tiene que ser. Ahí es donde empezamos a seleccionar de la canasta de productos que te tienen acceso en el mercado mexicano. Ok. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? La diversificación de activos de inversión tiene que ser una mezcla. No puedes dejar todos los huevos de la canasta en un solo tipo de inversión. ¿Por qué? Bien sabido es que los mercados bursátiles fluctúan, bien es sabido que las divisas fluctúan, ¿sí?
Y ante estos cambios es importante tener instrumentos que por un lado algunos pueden bajar y otros van a seguir manteniéndose su rentabilidad, aumentándolo o cuando menos manteniendo, ¿sí? El dólar, por ejemplo, si alguien se acuerda, hacia 2017, 2016, estaba casi en 20 pesos. Hoy está en 18 pesos. ¿Verdad? Quien invirtió en dólares ha bajado su rendimiento. Quien invirtió en el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, es probable que haya tenido un rendimiento, pero se apenas compensa la pérdida que tuvo en divisas. Entonces, mientras unos pierden, otros ganan. El tema es que al final, en el ciclo de vida de la inversión y del inversor, siempre tenga un incremento hacia arriba. El chiste es que en el promedio del tiempo gane. Para eso es la diversidad en la integración de los activos del portafolio de inversiones. Estas inversiones tienen que responder a una serie de características que dependen de cada una de las personas, ¿sí? El perfil de riesgo. A mayor riesgo, tendríamos que pensar en personas de menor edad. Para ellos, a una edad menor, 25, 35 años, pueden correr riesgos muy fuertes sin ningún problema. ¿Por qué? Porque su vida productiva todavía tendrá más de 25, 30 años hacia adelante. La rentabilidad de cada instrumento, si la quieres alta, si la quieres baja, de gran riesgo, de poco riesgo, fija, variable, ahí hay que ver cuál y cuánto. Ahora, ¿cuánto tiempo esperas tú que recuperes esa inversión? ¿Sí? Si ya tienes 60 años, pues definitivamente a los 60 años no le vas a dar más de un año, año y medio, 2 años a recuperar tu dinero, que tu inversión sea productiva. Si tienes menor edad, pues puedes esperar y aceptar fluctuaciones en todas las inversiones. Y todo esto es la estrategia general que te tiene que plantear cualquier persona que quiera comprar y que quiera integrar un portafolio de inversiones. Es muy importante de que se defina qué es lo que quiere, porque no es lo mismo esperar rendimientos en los siguientes 3 años a ver si en 5 o 10 años esto se ha incrementado enormemente, que seguramente lo será, pero dependerá definitivamente de cómo integraste tu portafolio de inversiones. Siempre se buscará en este portafolio de inversiones que tú te plantees y mediante la información adecuada de los mercados y de los profesionales que te puedas llegar a esto, es buscar disminuir el riesgo. Nadie le mete para perder. Y la idea es que si en un momento dado las fluctuaciones del mercado sean temporales y que se recuperen, que lo mismo que te metió en un problema te saque del problema. ¿Sí? Las crisis económicas que se presentaron en el 88, 94, 2008, esas mismas inversiones sacaron a las personas del mismo problema, siempre y cuando no se hayan desesperado. Obvio, hubo algunas consecuencias, sí, pero quien esperó y permitió que las cosas volvieran al carril, recuperaron sus inversiones. Siempre hay que recomendar a la gente que su propósito sea muy claro, muy específico. ¿Cuánto y para cuándo lo quiere? ¿Sí? A efecto de que su dinero lo invierta de la mejor manera. Para eso, nosotros, como promotores de venta de Casa Coco, vamos a recomendar la mejor de las inversiones en uno de los temas que siempre invariablemente tienen que estar en un portafolio de inversiones de nuestros prospectos. Para esto, hay algunos ejemplos de diversificación. Combinación de instrumentos tales como bienes raíces, acciones, bonos, fondos, divisas, metales, etc. Y un ejemplo de una integración de este portafolio de inversiones se dará con un 40% en propiedades inmobiliarias, 30% en instrumentos financieros, 20% en renta fija y 10% en activos alternativos. Instrumentos financieros, invertir en casas de bolsas, en fondos de inversiones de casas de bolsa. Renta fija, CETES. ¿Sí? De alguna manera
El CETES siempre te garantiza un rendimiento fijo y que normalmente no tiene ningún problema para su recuperación. Activos alternativos, mercancías, capital de riesgo y las propiedades inmobiliarias las quiero dejar ahorita porque es un tema muy importante, ¿no? Y lo dejo le voy a hacer un espacio para poderles explicar por qué las propiedades inmobiliarias son muy importantes y debe tener un peso mayor al de otros instrumentos que estés considerando. El otro tema es que hay que ver en dónde quieres invertir esas propiedades inmobiliarias. ¿Qué quieres tener? ¿Quieres hacer vivienda residencial? Perfecto. Comercial o corporativa, industrial logística, turismo y hospitalidad, terrenos en expansión. Cada uno de estos segmentos te da una rentabilidad diferente y conlleva riesgos diferentes. La vivienda residencial, pues hay que entrar en la construcción, compra de terreno, construcción, debe estar urbanizado para que tú puedas vender una vivienda en muy buen precio y ganarle lo más que puedas. Terrenos comerciales o edificios corporativos, almacenes, bodegas, para el tema industrial logístico, turismo y hospitalidad, hoteles, eh, centros recreativos, etcétera. Y los terrenos de expansión, pues son inversiones a más largo plazo, no han entrado todavía en ciertos costos y todavía la expectativa de la plusvalía es muy alta. ¿Por qué hay que considerar seriamente la inversión en propiedades inmobiliarias? No lo digo yo y me voy a referir al sistema de ahorro para el retiro que hay en México. La CONSAR en 2007 autorizó a las CIFORES, las sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro, a que pueden invertir en fibras, fondos de inversión en bienes raíces. El sistema de CIFORES, entró en 1997 solamente con divisas y con deuda, zetas, bienes de certificados del tesoro. Pero 10 años después se incluyeron una serie de inversiones en las que podían las CIFORES entrar a invertir con el afán de incrementar más allá de lo que le estaba dando CETES y de lo que le estaba dando divisas. Entonces, voy a entrar a analizar que no es el objetivo de esto, pero sí es el objetivo de poderles ejemplificar cómo es que una CIFORE tiene la responsabilidad de hacer crecer tus fondos de retiro y cómo es que la CONSAR autoriza a invertir en estas propiedades inmobiliarias a través de las fibras. Permítanme. Vamos a abrir aquí el vínculo. Ok. Me voy a referir a la Afore Banamex, que es la que tiene el mayor monto de inversión en todas las Afores. Casi 20% del monto que está ahorrado está en la Afore Banamex. Y me voy a referir a la sociedad de inversión básica de los que nacieron entre el 90 y 94. Para mí, este es uno de los clientes que tenemos que tener como prospectos. Gente que tiene entre 35 y 31 años y 35 años. Es gente ya consolidada en sus trabajos, es gente que está formando familia, es gente que de alguna manera ya tiene y debe tener la intención de formar un capital a través de plantearse un portafolio de inversiones muy básico, pero tiene que considerarse que debe iniciar a invertir en algo, en lo que quieran, pero en algo tiene que empezar. Esta gente de 31, 35 años ya no tiene derecho a la ley de seguro social del 73, porque su vida productiva empezó después del 97, que es cuando viene la entrada del sistema actual del sistema de ahorros para el retiro. Entonces, esta es la sociedad de inversiones básica del 90-94. Alguna información que tiene, pero aquí vemos. Todo el proceso de inversión de Afore Banamex está centrado en el cliente. Cada año se analizan a detalle las características demográficas de cada cliente, edad, esperanza de vida y carrera. O sea, con estas variables se determina en qué pueden estar invirtiendo, considerando que su edad le da hasta un riesgo mayor hasta cierto punto. ¿En qué invierte?
¿En qué invierte la Afore Banamex para la gente que nació entre el 90 y 94? Bueno, se le llama diversificación de la cartera de inversión. Depósitos en efectivo, bonos nacionales, gubernamentales, privados, instrumentos de deuda híbridas, instrumentos bursatilizados, bonos extranjeros, bonos del Tesoro de Estados Unidos, gubernamentales, privados, fondos de inversiones privadas, renta variable, tanto en inversiones, en acciones de empresas nacionales como extranjeras, instrumentos esperados, capital de riesgo para nuevas empresas. Y aquí está un tema, las fibras. Fondos de inversión en bienes raíces, genéricas como fibra E. Las fibra E son las que cotizan en bolsa, las genéricas son bonos de deuda que expiden las fibras y con las cuales se financian para hacer desarrollos inmobiliarios. En la Ciudad de México hay dos que yo conozco, que son Mítica y Plaza Cuatro Caminos. Ambos son de fibra 1 y los bonos de deuda que emitieron ya se están pagando y tienen rendimientos muy increíbles. Vehículos de inversión inmobiliaria están autorizados. Esta información es de lo que la CONSAR en el 2007 autorizó a que pudieran invertir las AFORES. O sea, el sistema que más ahorro tiene en este momento en México son el sistema de AFORES. Y desde el 2007 autorizaron que se invirtiera en cuestiones inmobiliarias a través de fibras o vehículos de inversión inmobiliaria. Vamos a ver en qué integra esto. La inversión en instrumentos de renta variable, perdón, disculpen, esa es la inversión en renta, pero su principal objetivo es diversificar el portafolio de activos internacionales y locales, abriendo la posibilidad de obtener mayores retornos de largo plazo. Sería lo muy tradicional de un sistema de ahorro de inversión. Divisas, las AFORES pueden invertir en divisas como el dólar australiano, canadiense, americano, libras esterlinas, en primer término, euros. Después, Corea, Dinamarca, Hong Kong, Nueva Zelanda. Juan, Sí, dime. Juan, perdón, creo que se quedó trabado en portafolio de diversificado de inversiones. A ver, déjame, Co- porque estoy compartiendo mi pantalla. Gracias. ¿Sí lo ves? Sí, pero se quedó en tipos de diversificación. Cuando hablas del 40% en propiedades inmobiliarias, 30% en Que instrumentos no financieros, se está etcétera. viendo la pantalla que estoy viendo ahorita yo, permíteme. Actualmente no, la de Ah, divisas, lo no, de, lo de la Afore Banamex, permíteme. no. Ujú. Déjame la Es que tú lo tienes recupero. como link, lo tomaste de ahí de Sifore, ¿va? Ok, déjame, voy a compartir. Ok. Ajá. A ver, ¿ahí ya la pueden ver? Sí, bueno, Ok. veo la misma página que te mencioné al inicio. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahí ya cambió por ubicación geográfica. Estamos viendo eso. Permíteme. Se me hace que en el enlace solamente lo puedes ver tú y para verlo Ok. nosotros tendrías que dejar de compartir y luego volver a compartir. Déjame. mm, A ver. Voy a dejar de compartir. A ver si ahí lo pueden ver. ¿Sí? Sí, ¿Sí se alcanza a ver? Perfecto, muy bien. Le decía yo, la importancia de esto es ver cómo es que una Afore que tiene la responsabilidad de hacer crecer tu inversión, tiene autorizado desde 2007 invertir en bienes raíces, en sistemas inmobiliarios. No voy a tener a observarla todo, pero sí quiero que vean cómo es que sí está considerado que para hacer crecer el valor de tus ahorros, hay inversiones en cuestiones inmobiliarias. Y aquí les voy a dar el objetivo
de invertir en cuestiones inmobiliarias. Hablamos de divisas, acciones, bonos. Aquí está. Las administradoras pueden invertir discrecionalmente en los proyectos que cumplan con ciertas características previamente establecidas en el prospecto de inversión. Capitales privados, bienes raíces. Aquí está. Inversión en fibras y vehículos de inversión inmobiliaria. Las fibras se clasifican en fibras genéricas y fibras C. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo estratégico es elevar el rendimiento de la sociedad de inversión, debido a que las fibras pueden contribuir a generar mejores rendimientos en el mediano y largo plazo. Contribuir a la estrategia de inversión de acuerdo con la trayectoria de inversión de la misma y diversificar los activos que forman parte de la cartera de inversión. Si es tan importante para un sistema de fondos de retiro invertir en bienes inmuebles, en proyectos inmobiliarios, ¿por qué no tenemos que considerar nosotros como personas invertir de diferentes maneras el portafolio que tengamos nosotros o estamos definiendo? Como ya lo vimos, pueden ser en casas, en bodegas, en terrenos. Si los grandes inversionistas consideran que es necesario para poder contribuir a mejorar los rendimientos en el mediano y largo plazo, se tiene que invertir en bienes raíces, definitivamente una persona tiene que considerar la inversión inmobiliaria dentro de su portafolio. Ese es el mensaje al analizar esta ficha. Se los voy a mandar para que la tengan, pero me queda claro que si los expertos en invertir consideran la inversión en bienes inmobiliarios, la gente, nuestro prospecto, tiene que considerar de igual manera estar en la inversión de bienes inmobiliarios. Ese es el mensaje en este tema, ¿sí? Si los grandes lo hacen, también nosotros tenemos que tenerlos. Ok, voy a regresar a la presentación. Así que pues, una vez que vemos que los grandes instituciones del país consideran que hay que invertir en temas inmobiliarios, bueno, pues cobra mucha importancia la vivienda residencial, comercio, industrial, turismo, terrenos de expansión. Ok, ahora vamos a ver tema de terrenos de expansión. Tú puedes decidir cómo invertir por la ubicación geográfica. Invertir en distintas ciudades o regiones protege contra crisis locales o caídas específicas del mercado. Y un portafolio con inversiones en Mérida, Riviera Maya, la península de Yucatán, en este momento te reduce la exposición al riesgo regional de otras regiones. No creo que esté en este momento el mercado inmobiliario en Michoacán y menos en Uruapan en el mejor momento, por muchas razones que todos ya conocemos. Debe haber una crisis en el tema de una baja de precios en las inversiones, pero no en este momento en Mérida, no está en este momento esto. Y otra, el horizonte de tiempo. Combinar inversiones de corto, medio y largo plazo permite mantener liquidez y crecimiento patrimonial sostenido. Bueno, si tengo casas, puedo tenerlas para rentarlas, Airbnb, ¿sí? O el terreno, como un terreno de inversión, cuyo valor es a largo plazo, es la plusvalía a largo plazo, ¿sí? Y ahí es importante que lo tengamos muy claro. Un terreno de inversión no es para mañana su rendimiento, no es para mañana la plusvalía. De acuerdo con el proyecto y la fecha en que eso pase de ser un terreno a un terreno urbanizado, en ese momento la plusvalía se va hacia arriba y ahí es cuando ya está la posibilidad de la ganancia de hacerla líquida, ¿sí? Pero esta inversión en terrenos, en inicio su inversión es baja y la plusvalía muy alta a largo plazo. Y no le diría a largo plazo, yo diría que es un mediano plazo.
Y para una persona joven de 30 a 35 años, 5 años no son absolutamente nada. Ok. Dentro del sector inmobiliario, el portafolio que debería de considerarse son los siguientes: terrenos en zonas de crecimiento para plusvalía, departamentos en renta para flujo constante, locales comerciales o bodegas para ingresos empresariales estables, proyectos en preventa o inversión para rendimientos de mayor riesgo, alto retorno. Nuestro focalización está en los terrenos de inversión, zonas de crecimiento. Texcoco, 20 minutos de Mérida, una zona culturalmente muy rica, tanto por cultura maya como por las haciendas enequeneras que estuvieron por ahí, y que esto nos va a dar una plusvalía. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a la gente plusvalía. Ahorita no hay más que un proyecto, está en maqueta, pero una vez que se logre, la plusvalía va a ser más de 5 veces el valor que hoy le invirtieron. Así que esa es la parte que nosotros tenemos que hacer que la gente comprenda, entienda y vea claramente. ¿Tienes que invertir en inmobiliario? Sí. ¿Por qué? Porque hasta los más grandes lo hacen. Tenemos que buscar invertir donde pueda costar barato y tener plusvalía en el mediano plazo, también. Depende de qué estén buscando, sí. Que hay otras maneras dentro de lo inmobiliario de tenerlo, sí, pero te lleva a otros costos. Ok. La inversión inmobiliaria es más rentable y segura que una en el mercado bursátil. El terreno no se va a ir a ningún lado, ¿eh? El terreno existe, persiste y tiene seguridad jurídica de que es tuyo. No estamos comprando una participación en una empresa que no conocemos. No es una inversión en una industria que no tenemos idea qué va a pasar mañana, ¿sí? Y no sabemos los movimientos de capitales que existen en el mundo que hoy apoyan un país y mañana dejan colgados de la brocha a ese país. Entonces, la inversión en el mercado bursátil es de alto riesgo. Puede ser muy rentable, pero es de alto riesgo. Y más cuando tienes que ver el momento en que entras al mercado bursátil. Si estás cayendo en un valle cuando los precios bajan, seguramente ganas, pero si estás entrando cuando están muy altos los precios y al siguiente día cae la bolsa de valores, traes una pérdida muy fuerte. Y la otra, que es importante, en el mercado bursátil, si compras barato, pagas comisión. Si compras caro, pagas comisión. Si vendes barato, pagas comisión. Y si vendes caro, pagas comisión. Los costos inherentes a invertir en el mercado bursátil son muy altos, ¿sí? Fue una de las grandes críticas durante la crisis de Lehman Brothers en el 2008, que todo el mundo perdió, excepto los intermediarios financieros. Ellos siguieron cobrando sus comisiones. Así hayas perdido tú como inversor, hayas perdido todo, así hayan quebrado empresas financieras, ellos siguieron cobrando sus comisiones, que siguieron siendo muy buenas. Entonces, la inversión inmobiliaria no te lleva a mayores costos y es tangible. En el caso de México, todo el mercado inmobiliario tiene una participación bastante grande ya en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Al 2% del PIB. El PIB de México está sobre los, si mal no recuerdo, 15 billones de pesos. 2% lo representan las operaciones del mercado inmobiliario. Es una importante participación para un sector de la economía, que es el mercado inmobiliario. Esta cifra seguramente estará incrementándose en los siguientes años. Obvio, como siempre, todo esto depende de factores económicos, inversiones extranjeras, tasa de empleo y productividad laboral. Los tres elementos: inversiones extranjeras, tasa de desempleo y productividad laboral.
Tenemos que recordarlas porque esto más adelante, viendo un poco de lo que está sucediendo en Mérida, vamos a tener que considerarlo porque son factores por los cuales Mérida se está haciendo una muy importante zona de inversiones. ¿Sí? Estas inversiones son de carácter tangible. O sea, ahí está el terreno, no se va a ningún lado el terreno, ¿eh? Ahí sigue y ahí está y persiste. Y su propiedad está asegurada, garantizada con una escritura. Y su valor tiene un piso que depende de sus características físicas y de su entorno, que aumentará con el paso de los años según la plusvalía de la zona. Hoy podemos ofertar terrenos en muy buen precio, bastante bajo, con respecto a algunas zonas de Mérida, donde ya el precio por metro cuadrado es más de 3,000 pesos. Sí, son zonas más desarrolladas en este momento, es verdad, pero tenemos que ver que nosotros no estamos promoviendo para el día de hoy, estamos promoviendo para dentro de unos años. Y en esos unos años, tengan la seguridad de que quien invierta un peso va a tener el 100% de ganancia en 5 años. ¿Sí? Las inversiones inmobiliarias no se van a ir a ninguna parte. Y más cuando están garantizadas por gente de la zona, por inversionistas de ahí de Mérida. Ellos no se van a ir, no van a estar metiéndose en problemas con los demás, porque son de ahí, son locales. Así que eso nos garantiza que quien invierta podrá hacer una muy buena inversión y en unos años tener una muy buena ganancia con la plusvalía de lo que está comprando. Okay. Solo para diferenciar un poco, algunos ya lo tienen claro, algunas personas a lo mejor les refuerza el concepto. Dos tipos de terrenos que puedes adquirir para comenzar un portafolio de inversionista, sin desembolsar mucho dinero. Lotes residenciales, ¿sí? Que es esta parte. Son lotes que ya tienen una urbanización, algunos servicios, ya están. Y lo otro son terrenos de inversión. Como podemos ver, son tierra que ya se tiene un proyecto realizado, se está dividido, se obtiene una distribución, calles, cableado, áreas públicas, todo. Pero eso está en un proyecto. Por eso, como bien dice Israel, se vende en maqueta. Los otros son lotes residenciales que ya están listos, ya están urbanizados, semiurbanizados. Se caracteriza por ya contar con servicios primordiales, luz, agua, así como drenaje. La mayoría de estos terrenos están dentro de privadas residenciales actualmente, con distintas amenidades y áreas comunes. Permiten construir tu casa a tu medida en el momento que tú quieras, o si es vivienda para rentar o vivienda para ponerla en Airbnb, lo que sea, pero ya entras y construyes. Los terrenos de inversión, en cambio, son terrenos de usos mixtos, sin hasta el momento de la compra no tiene ninguna construcción, ni urbanización, ni servicios. Es un pedazo de tierra en espera de un inversionista que encuentre en busca de generar altos rendimientos. En este caso, Casa Cocop te está vendiendo el terreno, pero con el proyecto de urbanización, con el proyecto de hacerlo una área residencial privada, calles, conexiones a CFE a punta de cada uno de los terrenos, áreas comunes, áreas de amenidades que ya van a estar dentro de un periodo, un plazo a mediano plazo que le va a incrementar el valor al terreno de inversión que estamos ofreciendo ahorita. ¿Sí? Parecería como que pues, quien compra en medio de, de la selva o en medio del desierto un terreno. Bueno, lo que pasa es que precisamente los inversionistas en esto han estado viendo una serie de factores en los cuales nos aseguran que esos terrenos tendrán una plusvalía en mediano plazo. Que también ellos están arriesgando su dinero y no lo van a arriesgar en medio del mar, ni creo que en la franja de Gaza, ni en algún lugar que esté en conflicto. Son terrenos que tienen una buena esperanza de desarrollo y pegado a zonas culturalmente de mucho valor y en zonas de mucho turismo porque las haciendas enequeneras ya son una realidad, que son hoteles boutique donde la gente está yendo a descansar y
la cercanía de Casa Cocop a esos amenidades le da un plus, porque hay gente que va al hotel, pero después quiere quedarse por ahí. ¿Y cuánta gente conocemos que en un momento dado busca invertir primero para ganar, pero después se enamora del lugar y se quiere quedar por ahí? Entonces, hay que considerarlo muy bien. Esto está en proyecto, se va a dar y van a tener una ganancia de lo mejor a muchas otras que pueden hacer en este momento. Yo no me atrevería en este momento a invertir en la Ciudad de México en un departamento que hoy el más barato está en 4 millones de pesos con 49 metros cuadrados construidos. O invertir en un Big Grand, edificios de 30 pisos, donde el piso 20 hacia arriba te cuesta 20 millones y del piso 19 hacia abajo te cuestan 15 millones. ¿Dónde? ¿Sí? El cliente es muy selecto y aquí cualquier persona puede acceder a la compra desde 200,000 pesos. Así que nada más se tiene que dejarle muy claro a los inversionistas en qué van a meter su dinero. Continúo y parece que no tendría sentido invertir en tierras donde la urbanización todavía no ha llegado, pero estos terrenos van a darte un excelente plusvalía, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que darle y destacar a los terrenos de Casa Cocó. La plusvalía, la ganancia por plusvalía que tenemos que tener, ¿sí? Es el proyecto, pero ese proyecto será realidad en unos años. Ok, el valor de los terrenos en una zona urbanizada, su costo del terreno es mucho más elevado, lo cual se debe a la infraestructura que rodea al terreno al momento de la compra y hacer un crecimiento de la plusvalía del terreno que podría generar rendimientos de un 30% más, lo que representa un sí o sí, un gran acierto para tu bolsillo. Ahora, el costo de un lote de inversión mucho menor, se tiene que desarrollar la infraestructura, pero te aseguro que los rendimientos son más grandes todavía al momento en que el proyecto está hecho una realidad. Estas son las cosas que tenemos que destacarle a nuestros prospectos, a nuestros inversionistas, ¿sí? Plusvalía, ganancias. Y esta información, a lo que quiero yo llegar es que podamos perfilar a nuestros prospectos. El prospecto necesita tener claridad en dónde quiere meter su dinero y nosotros tenemos que ofrecerle plusvalía y ganancias. Esté donde esté el terreno, aquí es la plusvalía, la ganancia que va a tener en unos cuantos años sin mayor problema. No sé, Berna, si paramos aquí en este momento y continuamos el jueves, ahora sí con los datos de Mérida, para que puedan ir visualizando estos factores que ya hablamos, estabilidad del empleo, inversiones, todo lo que hoy Mérida está presentando como consecuencia. No sé cómo estemos de tiempo, pero creo que pudiéramos entrar para el día de jueves, continuar con los datos específicos de por qué hay que considerar a Mérida como de las mejores áreas geográficas para la inversión inmobiliaria en este momento en el país. ¿Qué te parece?